Saludos, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Soy Yanira Arias, la gerente nacional de campañas de Alianza Américas. Me acompaña mi colega Moni Ruiz Velasco. Ella es la directora asociada para el poder de Alianza Américas. Hola, Moni. Hola, buenas tardes. Vamos a conversar contigo acerca de un tema muy importante que es la deportación acelerada. ¿Puedes compartirnos qué significa esto? Sí, pues la deportación acelerada es algo que ha existido en las leyes desde 1996, cuando el Congreso la pasó durante esa administración, y es básicamente un proceso en el que un oficial de inmigración puede detener a alguien y hacer una orden de deportación en su contra, sin nunca tener que presentar a esa persona frente a un juez de inmigración, sin tener que darle el proceso de ley que normalmente se le da a las personas cuando las ponen por un proceso de deportación. Entonces, se llama deportación acelerada por esa razón, que pasa muy rápidamente sin tener una oportunidad necesariamente de presentar una defensa, como en otros casos de deportación, y lo hace un oficial de inmigración, no un juez. ¿Y cuánto tiempo podría pasar entre la detención y el momento de la deportación? Sí, pues esa es una pregunta muy importante porque no es algo, aunque se llame acelerada, y sí es más acelerada que los otros tipos de deportaciones, no es algo que necesariamente pasa inmediatamente, ¿verdad? La otra cosa que es importante de recordar es que anteriormente esta póliza se estaba aplicando solamente en las primeras 100 millas dentro de la frontera. Entonces, al entrar al país, las 100 millas se estaba aplicando esta póliza desde el 96, pero ahora esta administración lo quiere aplicar a todo el país. Entonces, que esta regla pues, ha sido implementada ya a través de todo el país. Y eso no quiere decir que detienen a alguien, por ejemplo, en Chicago o en Los Ángeles o en, no sé, en cualquier lado, ¿verdad? En Dallas, y que los automáticamente ya al día siguiente o el mismo día los deportan, ¿verdad? De todos modos, hay unos días que tienen que pasar porque hay un proceso que se tiene que seguir con los consulados de los países de cada persona para que esos consulados verifiquen que esa persona es del país que dicen que son. Entonces, sí hay un proceso de varios días o a lo mejor varias semanas que puede alguien pasar en detención. La diferencia es que a veces cuando alguien es detenido en un proceso regular de deportación, pueden pasar meses o años en pelear su caso. En este tipo de situaciones no es así. Independientemente de que sea una persona que no ha nacido en los Estados Unidos, no tiene un estatus regularizado, tiene derechos. ¿Puede mencionarnos qué es lo que puede hacer para defenderse una persona que se encuentre en esta situación? Sí, y desafortunadamente está mucho más limitado los derechos que tienen las personas para defenderse en una situación de este tipo. Definitivamente, si alguien tiene miedo de regresar a su país de origen, esa persona debe decirle inmediatamente al oficial que tiene miedo de regresar y los ponen por un proceso que tienen que hablar con un oficial de asilo y ese oficial determina si esa persona llena por lo menos los requisitos básicos para eso, ¿verdad? Y puede hacer un tipo de defensa de ese tipo. Pero fuera de eso hay muy pocas defensas. Normalmente hay 5 días después de que alguien recibe una orden de este tipo para tratar de deshacer esa orden, ¿verdad? Pero 5 días cuando alguien está detenido pasan bien rápido porque a veces ese es el tiempo que se tarda uno en siquiera poder contactar a alguien, ¿verdad? Fuera de detención. Entonces, es muy limitada las defensas que existen, ¿verdad? Obviamente, si alguien es ciudadano americano, esa es una de las defensas también que existe, y sabemos que cuando hay deportaciones aceleradas o algún tipo de detención de esta forma, los oficiales de inmigración no están poniendo el nivel de atención que necesitan y hacer la investigación necesaria. Sabemos que hay muchos perfiles raciales también, entonces hay muchas posibilidades que hasta un ciudadano sean detenidos y deportados por este proceso. Las personas tienen que ir a su trabajo, van a ir a la iglesia y van a ir de aquí a allá. ¿Qué pueden hacer si en una situación un oficial de migración la para en la calle, le hace preguntas? ¿Qué puede hacer la persona? Pues es importante que todas estas personas, ¿verdad? Todo el mundo participe en algún taller de conozca sus derechos, ¿verdad? Que esto va a ser más limitado que un taller. Pero sabemos que todas las personas tienen el derecho a hacer una llamada
¿verdad? Es importante dar su nombre correcto a los oficiales de inmigración, porque si alguien que está fuera de detención lo está buscando, es importante poder identificar a la persona por su nombre, por lo menos, ¿verdad? Entonces, al mínimo dar ese nombre. Este tipo de deportaciones aceleradas se supone que solo lo deben de aplicar en contra de personas que han estado en el país por menos de 2 años, ¿verdad? El problema es que hay muchas cuestiones acerca de cómo se comprueba eso. La gente obviamente no trae en su persona evidencia de dónde ha vivido los últimos 2 años. Entonces, es importante estar preparado con saber a quién es su contacto de emergencia, a quién le va a hablar, ¿verdad? En caso de una situación de ser detenido. Pero lo principal inicialmente es dar su nombre correcto al oficial de inmigración y su fecha de nacimiento, porque esas dos son las formas en que alguien los puede buscar si alguien es detenido. Gracias, Moni. Y esto nos lleva a finalizar el video diciendo que hay que hacer 4 cosas bien importantes. Primero, informarnos antes, mucho antes de que una situación de esto pueda presentarse en su vida o afectar a un ser querido en su familia. Buscar la asistencia legal requerida para entender qué opciones tiene, tanto para su defensa, como mencionó Moni, o también para conocer y defender sus derechos. Organizarnos, ser parte de las organizaciones comunitarias que están en su localidad para identificar qué esfuerzos se están haciendo para hacer mucho más justa, más digna la vida de las personas inmigrantes que no tienen un estatus migratorio regularizado, tener cuidado con las personas que quieren lucrarse o quieren estafarnos por la condición migratoria y sobre todo recordar que en comunidad podemos tener mayor oportunidad de incidir en el Congreso a que se reformen las leyes migratorias, porque todo esto sucede porque se urge que el Congreso tome su liderazgo y legisle de una manera que se nos trate de una manera digna, más humana. Muchas gracias, Moni. ¿Quieres agregar algo más? Lo más importante es, como mencionamos, estar preparados, ¿verdad? Tener un número memorizado, ¿verdad? Y organizarnos, es lo más importante. Gracias. Gracias a todas y a todos.